Hola, bienvenido a mi canal. En este nuevo video te enseñaré cómo estructurar un track desde cero. ¿Te cuesta salir del loop o sientes que tus tracks no son dinámicos? Bueno, en el día de hoy vamos a ver exactamente cómo podemos mejorar todos esos aspectos de tus tracks para que desde ya puedas empezar a mejorarlos. Veremos en profundidad la técnica de referencing, algunos tips para tus transiciones y cuáles son las claves para lograr un track dinámico. Sin más que decir, vamos a Ableton. Bueno, entonces antes de empezar les quiero mostrar un poco el track con el que vamos a estar trabajando. Tengo este loop, simplemente es como una parte que vendría siendo como una especie de break, y la siguiente escena sería lo que sería el drop. Ya, entonces les voy a mostrar. Ok, más o menos ahí pueden tener un preview de lo que vendría siendo el track, ¿cierto? Tengo casi todos los elementos hechos. Tenemos drums, tenemos low end, tenemos percusiones, bastantes capas de sintes también, tenemos un vocal. Y aquí quiero recalcar algo importante, y es que lo principal para poder hacer una buena estructura y que el proceso de arrangement salga bien, digamos, tener un loop completo. O sea, tener buenos elementos que se sientan ya como un track completo de cierta forma cuando tú estés escuchando el loop, que no te lleguen a aburrir, ¿cierto? Digamos que todo calce bien, que todo termine de cerrar y uno ya tiene como el feeling de que ya está listo para poder estructurarse. Es importante que hagamos este proceso bien porque de lo contrario vamos a tener un problema a la hora de estructurar, que es que vamos a tener, digamos, quizás no los suficientes elementos y vamos a sentir que nuestro track está un poco vacío o que le faltan elementos directamente. Y eso tiene que ver netamente con apresurarse a la hora de estructurar y empezar a estructurar antes de lo debido quizá, y no terminar de ajustar todos los detalles de nuestro loop, ¿ya? Entonces el primer tip vendría siendo ese: asegúrense de que tengan un loop completo antes de estructurar. Bueno, y lo siguiente que tenemos acá es un track mío que vamos a utilizar como referencia. Estoy utilizando un track mío precisamente para poder ponerlo y no tener problemas de copyright, pero ustedes pueden utilizar un track de cualquiera de los artistas que les gusten o un track que directamente la estructura les guste harto. Y aquí es donde entra la técnica principal que les quiero mostrar hoy, que es el tema del referencing. ¿Qué es referencing? Básicamente es tomar un track de referencia y empezar a hacer ciertas anotaciones en donde pasan los cambios en este track, o cómo es la estructura de este track, ¿cierto? Podemos ver que hay momentos de break, hay momentos de intro, tenemos outro, etcétera. Ya con tan solo ver la onda podemos ya imaginarnos más o menos qué cosas están pasando, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es poner algunos marcadores. Por ejemplo, acá voy a poner intro, y así lo que ustedes tienen que ir haciendo es ir poniendo marcadores en donde vayan dándose cuenta que pasan cosas distintas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí que entra el kick, ¿cierto? Acá podríamos darnos cuenta que entra el bajo. Este, si no me equivoco, sería como un filtro. Ok, aquí entra el hat principal. Entonces lo que vamos a hacer es darnos el tiempo de poner los marcadores en Ableton. Aquí haciendo clic derecho podemos poner en añadir localizador y vamos a identificar dónde están las diferentes partes de este track. Ok, a lo que termine de hacerlo seguimos con el tutorial. Vale, entonces me di el tiempo de hacer algunos marcadores. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la parte de la intro. Aquí marqué dónde entra el bajo. Marqué, por ejemplo, dónde entran algunos sintes. Marqué los breaks, que esto yo creo que es lo más importante. Los drops, los breaks. También marqué la mitad
de estos ciclos. Y nada, fui haciendo algunos marcadores, ¿cierto? Breaks, drops, break, drop, y luego ya todo lo que tiene que ver con salida, que acá por ejemplo marqué un break de salida con un drop de salida y lo que sería el outro. Entonces ya teniendo todo esto, nosotros lo que podemos hacer es directamente quitar nuestro track de referencia, aunque yo casi siempre lo dejo puesto aquí arriba. Lo voy a poner acá y le voy a poner ref para saber que es mi track de referencia, ¿cierto? Entonces ahora ya simplemente lo único que tengo que hacer es grabar los clips que tengo acá para pasarlos ya a la vista de arrangement. Entonces voy a ponerme a grabar. Voy a fijarme del vocal para poder lanzar la siguiente escena. Ok, entonces ahora lo que deberíamos tener acá es nuestra estructura que grabamos directamente aquí, ¿cierto? Si lanzamos bien el tema de los clips, no debería haber problema con eso, así que ya tenemos esto acá. Estos sintetizadores los tengo en modo congelar para ahorrar un poco de CPU, pero lo importante es que ya tenemos todo lo demás, así que podemos ya empezar a trabajar. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es directamente tomar todo, apretar X, o sea, control X, perdón, y ya pasarlo a lo que sería nuestro break. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo acá y de esta forma ya tengo como lo que sería mi primer drop, ¿cierto? Y empiezo a trabajar desde acá. Voy a empezar a hacer la intro, me gusta empezar desde atrás, entonces voy a empezar a hacer la intro, voy a poner el bajo, lo voy a poner acá para que entre ahí, ¿cierto? Duplico mientras, obviamente el kick también lo voy a duplicar, que se me ocurre que quizá aquí en el mid break lo podría quitar. Vamos a poner algunos hats, voy a revisar que esto esté bien. Y también tengo este otro. Eso es un snare. Entonces el hat principal sería este. Ok, tenemos ese de 16. Y este sería el open. Voy a ponerle los nombres. Vale, es importante ponerle nombres a todo porque de esa forma podemos ser un poco más ordenados a la hora de estructurar. Entonces lo que voy a hacer es poner nuestro main hat aquí. Vamos a empezar. Ok, voy a poner algún top loop. Este podría ser o directamente este. Creo que voy a poner este primero. Voy a ponerlo acá. Ok. Voy a poner quizá otro. Otra cosa que me gusta hacer ya desde ahora es empezar a ver el tema de los filtros. Entonces voy a hacer un filtro acá. Voy a hacer que dure hasta acá. Ok, perfecto. Voy a poner el main snare clap. Ok, perfecto. Quiero que cuando entre el bajo también entre el snare. Ok, otra cosa que podríamos hacer sería agregar este hat en 16 justo acá. Para ir como poniendo poco a poco los elementos, ¿cierto? Acá dice synth in más open hat. Entonces una de las cosas que deberíamos hacer sería ya empezar a poner algún sinte. Entonces podríamos por ejemplo poner este más el open. Aunque no estoy seguro si poner inmediatamente el open hat porque creo que el open es uno de los elementos que más agrega energía. Entonces quizá me gustaría guardármelo un poquito más adelante. Pero voy a probar. Ok, entonces aquí en la zona en donde dice synth in y más open hat, voy a agregar el open hat, ¿cierto? Acá. Y también voy a agregar un sinte que sería este de aquí.
Acá dice synth 2 in, entonces se me ocurre que podría agregar alguno otro de estos capas, ¿cierto? El pad me lo voy a guardar, este ya está. Podría ser el plug 3, no sé, por ejemplo, lo voy a poner acá. Y acá ya nos estamos acercando a la parte que sería el break, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un filtro de inmediato. Voy a hacer el filtro justo acá. Vamos a duplicar los sintes que ya tenemos, pero aparte voy a agregar el pad. Otra cosa importante es que como tengo un gate, idealmente esto debería estarse repitiendo por todo el track. Voy a ponerlo al tiro porque es una especie como de sidechain. Entonces lo voy a repetir, el gate sidechain, este de aquí, para que funcione todo el tiempo. Vamos a ver si funciona. Sí, funciona perfecto. Quizá hay que subirle un poquito el volumen. Lo que voy a agregar también, voy a descongelar el pad porque lo que quiero hacer es utilizar el autofilter para poder introducirlo de una forma menos brusca en el mix. Entonces voy a aprender las automatizaciones y ya empezar a hacer automatizaciones, y aquí es donde entra el tercer tip, que es automaticen. Automaticen la mayor cantidad de cosas que puedan, le va a dar mucho movimiento, le va a dar mucho dinamismo a su track, ya sean automatizaciones de volumen, de reverbs, ya sean automatizaciones de delay, de filtros, todo eso va a ayudar a que el track se mantenga en constante movimiento. Voy a quizá empezar desde un poco más arriba. Aquí voy a quitar por completo los drums. Lo voy a justo filtrar antes de salir. Ok. Así más o menos estaría reventando nuestro primer drop, pero lo importante es que a esto hay que agregarle todo lo que son las transiciones y los efectos, ¿ya? Entonces por eso es que suena un poco crudo ahora mismo, pero lo que nos interesa más que nada es poder rellenar todo lo que vendría siendo esto. Entonces voy a seguir duplicando nuestros elementos, voy a duplicar los drums. Después podemos agregar cosas, rides, distintos elementos, pero principalmente nos vamos a quedar con estos. Entonces, ok, entonces aquí en esta parte tenemos lo que sería el breaks, el segundo break, más un sinte nuevo, que todavía no lo agrego. Yo creo que más adelante, cuando ya tenga la estructura un poco más hecha, lo voy a terminar de agregar. Pero en este caso lo que me interesa es hacer como un break con un kick y bajo, pero sin los drums y con algunos sintes, por ejemplo este, que el pad nuevamente se empiece a mostrar. Podría poner el acid plug, este volver a poner solo este, y el plug 3 no volver a ponerlo hasta el drop. Podría ser algo así. Voy a copiar los drums, los voy a volver a pegar aquí, o sea acá, porque se me ocurre meter este grupo de los top y perk adentro del grupo de los drums, y acá adentro poner directamente un autofilter, porque lo que me interesa hacer es una automatización de filtro. Voy a poner que esto se prenda aquí solamente y empezar a automatizar que vayan desde arriba hacia abajo. Voy a volver a poner lo que sería el vocal. Se me ocurre volver a poner el kick ahí. Todo esto
Y acá quitar todo de nuevo. Y hacer como una subida, ¿cierto? Lo que vendría siendo como un build up. Entonces, por ejemplo, voy a copiar nuevamente mi drop 1. Copiar, pegar. Ups. Ahora sí, pegar. Y aquí de nuevo empiezo a ver el tema de los sintes. Voy a volver a poner este acá. Duplico. El pad no lo voy a poner. Voy a poner solo el acid plug. Voy a poner este aquí. Este que entre de nuevo acá. El plug 3 que entre aquí. Y luego que cambie a esta parte de acá. Como la segunda parte, ¿cierto? Aquí, justo acá. Perfecto. Entonces estaría quedando algo más o menos así. Quizás 2 compases es mucho, entonces podríamos estirar hasta acá. Quizá con un solo compás ya está bien. Entonces voy a volver a estirar mis loops, tanto de las percusiones como de mis main drums, ¿cierto? Entonces más o menos ahí podría empezar a ver ahí. Quizá el open hat sería mucho, lo voy a quitar. Ok, perfecto. Entonces más o menos ya tengo acá, ya estoy visualizando cómo es que podría llegar a quedar, entonces eso es bueno, porque de esa forma ya logro saber hacia dónde más o menos estoy yendo. Acá en el drop de salida, o sea en este break, lo que podemos hacer es volver a poner nuestro pad y esta vez me interesaría quizá dejarlo un poco más de tiempo. Entonces, por ejemplo, podría estirarlo hasta... Podría ser hasta acá. Sí, hasta aquí está bien. Duplico. Esta vez el más simple, ¿cierto? Duplico ahí. Duplico. Este no. Este sigue. Este podríamos dejarlo que siga incluso también en el outro. Este podría quitarlo y que siga este, por ejemplo, junto con este. En temas de low end, que siga todo lo demás. Entonces voy a poner aquí, ahí, ¿cierto? Que reviente. El outro, aquí sería mucho ya, ¿cierto? Estoy sobreextendiendo mucho el track. No es necesario que dure 7 minutos 45. En este caso igual es un track bastante largo. Incluso podría cortarlo aquí. Creo que no hay problema con que lo corte ahí. No necesariamente tenemos que seguir exactamente la misma estructura. Entonces, por ejemplo, ya con esto nos va. Voy a poner los drums, que van a ser todos estos de acá. Duplico. Todo esto de acá duplico, pero el open lo voy a quitar. Y también voy a quitar, por ejemplo, podría ser este quizá, como para que ya vaya perdiendo un poquito de energía el track, ¿cierto? Quizá lo mismo con el snare, también lo puedo quitar. O incluso en vez del snare quito este que es como el de semicorcheas y este lo dejo. Y con respecto a los sintes, quizá este podría quitarlo, dejar esto así. Sí, está bastante bien ahí. Y listo, con respecto a la estructura, ya tenemos más o menos una estructura como esquelética bastante hecha. Tenemos una intro, tenemos un primer drop, tenemos un segundo break, segundo drop, tenemos un drop de salida y un outro. Entonces ahora lo que me gustaría empezar a fijarme más en el tema de los filtros. Entonces lo que voy a hacer es empezar a hacer algunos filtros de transición. Tenemos este primero de acá, ¿cierto? Y voy a empezar a hacer lo que tiene que ver con arreglos. Los arreglos pueden ser tanto filtros, pueden ser variaciones en los mismos elementos. Por ejemplo, en este caso voy a quitar un compás de kick justo antes de que entre el bajo. Ahí como que entra un poquito mejor, ¿cierto? Y si eso lo combinamos ya con algunos efectos o cosas, va a funcionar un poquito mejor. Voy a hacer acá un filtro para hacer la transición a esta sección de acá. Planeo, por ejemplo, quitar el kick, también podría ser. Ok. Todo esto se va a ir acompañando con efectos de transición y más arreglos, ¿cierto? Pero por ejemplo me voy a enfocar principalmente en los filtros y en quitar algunos golpes de kick. En este caso, por ejemplo, podemos sacar quizá este último compás para que entre a la transición del break un poquito mejor, ¿cierto? Perfecto. Nos enfocamos ya en esta segunda parte de acá. Voy a hacer solamente un filtro aquí. Acá quito un kick. Para desactivar un clip sin tener que borrarlo, solo tienen que apretar 0. Entonces de esa forma no se quita y en caso de que lo quieran volver a poner, simplemente vuelven a apretar 0 y ya está. Entonces, por ejemplo, vuelvo a poner aquí el kick, ¿cierto? En este caso me interesa dejar el kick y el bajo puestos y acá voy a empezar con el filtro recién. Si se dan cuenta es a la mitad y ya voy a ir con el tema de eso de inmediato porque es algo que es una gran técnica y es subdividir los compases. O sea,
tenemos principalmente secciones de 32 compases en los tracks que se van repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, esta sección de 32 vendría siendo todo lo que sería la intro principal. O sea, se nos vienen presentando los principales elementos, tenemos ya el bajo y todo. En la siguiente sección ya sería como la primera frase, ¿cierto? Bueno, segunda frase, porque la primera frase ya sería esta directamente. Entonces, esta sería la segunda frase, en donde, por ejemplo, también se nos presentan nuevos elementos. En esta otra frase de 32 compases ya tenemos lo que sería el break completo. O sea, está el break, la mitad del break, junto con lo que futuramente va a ser un build-up. Y ya pasamos a la siguiente sección, que también son 32 compases, si se dan cuenta, que justo en la mitad suelo hacer transiciones, tanto para meter nuevos elementos o sacar. Entonces vamos todo el rato jugando con 32 compases, y esos 32 compases se subdividen a la mitad, o sea, en secciones de 16. Y esas secciones de 16 también se pueden subdividir en secciones de 8. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podríamos hacer un arreglo. No necesariamente tiene que ser que se agregue algo, sino que hacer alguna variación. Aquí lo mismo, arreglo. De esta forma van a ir pasando constantemente cosas en nuestro track. Podemos empezar a subdividir de esa misma manera estas otras partes del track, o sea, aquí en el compás 24, aquí en el compás 40, en el 56, en el 72 y así, constantemente con los compases subdividiéndose, ¿cierto? Entonces de esa forma vamos a lograr un track mucho más dinámico. Entonces vamos a seguir con el tema de los filtros. Voy a hacer un filtro aquí, ¿cierto? Aquí puede ser un arreglo, ya sea, no necesariamente tiene que ser otro filtro. Aquí vamos a pasar de nuevo al break. No, perdón, este sería el break en donde dejo este filtro, en donde dejo kick y bajo, ¿cierto? Aquí ya quito. Y me gustaría meter de nuevo el kick acá. Quizá aquí podría quitarlo para que no se haga pesado. Ok, este sería el drop número 2. Podemos hacer un filtro, por ejemplo, aquí, quitar un compás. Justo antes de entrar al break de salida podríamos quitar acá. Estoy haciendo arreglos muy simples, pero la verdad es que suelen ser muy eficientes. Entonces, por ejemplo, quito el kick en el break de salida. Lo mismo con los drums, podríamos quitarlos también. No sé si todos necesariamente, pero definitivamente el open no, lo quitaría, ¿cierto? El de este en semicocheas también posiblemente lo quitaría. Entonces, vamos. Voy a quitar también, por ejemplo, estos dos. O quizá incluso quitaría todo lo que son los loops de percusión y todo eso. Dejaría solo como hat y clap aquí. Entonces incluso quitaría estos dos de aquí. Voy a quitar esta última sección del bajo también. Entonces voy a sacar este compás. Adiós. Bueno, en vez de sacarlo lo voy a apagar solamente para que ya entremos a la parte del break. O sea, el drop de salida. Aquí, por ejemplo, también podemos hacer un filtro. Quizá podríamos hacer uno el doble de largo para así diferenciar a los demás. Y quizá, por ejemplo, acá lo que podemos hacer es quitar esta parte de aquí para ya marcar el outro. Sí, me parece bien la outro, así que eso está bien. En este está apagado, ¿cierto? Vamos a apagarlo porque no queremos que se active en ninguna otra parte este autofilter.
Después quizá más adelante voy a poder hacerle alguna variación, ¿cierto? Pero ya tenemos como lo principal, que es definir los filtros y definir las secciones, listo. Entonces ahora yo ya me iría por empezar a buscar algunos efectos de transición. Entonces vamos a empezar a poner quizá FX. Simplemente voy a buscar algunos samples en mis librerías. Vamos a ver si es que hay alguno que me guste. Ya tengo acá preparado un grupo para empezar a meter los efectos. Tengo tanto pistas de audio como pistas MIDI. Entonces lo que voy a hacer es empezar a jugar con esto. Me gusta mucho hacer transiciones con efectos en reversa. Entonces voy a probar quizá con bajándole el pitch. Por ejemplo, esa me parece un poquito mejor. A esto también me gusta bastante meterle, por ejemplo, un eco. Voy a utilizar el eco de Ableton directamente, ¿cierto? Y ya puedo empezar a hacer un poquito más de espacio, ¿cierto? Voy a bajarle el dry wet para que no sea tan intenso. Y también le voy a poner un poco de reverb de mis envíos. Entonces le voy a poner este reverb largo. Entonces ahí ya tenemos una transición hecha. Debería funcionar bastante bien. Podemos ponerlo aquí directamente o podemos ponerlo acá. Cualquiera de los dos sirve en verdad. Voy a dejarlo en esta parte de acá porque es como una transición un poco más importante. Y también voy a acompañarlo con otro efecto que tengo acá. Es como una especie de noise. Entonces voy a hacer un clip MIDI. Voy a agregarlo ahí. Voy a bajarle un poco. Perfecto. Entonces voy a ver cómo suena. Lo podemos hacer un poquito más suave incluso la transición, jugando con quizá algún noise. Por ejemplo, efectos tipo sweep up, sweep down, todo eso. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar uno de estos. Estos me gustan, pero no sé si me gusta que vayan hacia arriba y tampoco que sean tan largos, entonces los vamos a manipular un poco. Voy a ponerlo dentro del grupo, entonces voy a jugar ya con él directamente. Podría ponerlo aquí o podría ponerlo acá en verdad. Voy a hacer que dure la mitad. Le voy a cambiar el modo de warp a modo complex, por ejemplo, para que no se deforme tanto el sonido. Pero en vez de que vaya hacia arriba, voy a cambiarle el envolvente. Aquí me voy a transposition y voy a hacer que vaya hacia abajo, bastante hacia abajo. Por ejemplo, 2 octavas completas podrían ser ahí, en menos 24 semitonos. Ese efecto está interesante. Voy a agregarle un poco del delay que tiene, o sea, perdón, del eco que tiene este. Pero le voy a bajar el feedback y lo voy a poner en modo estéreo nomás. Ok. Aquí tenemos ya las transiciones hechas. Estos mismos efectos de transición nos pueden servir después, los podemos volver a reutilizar. Por ejemplo aquí, aunque yo lo utilizaría de forma diferente, por ejemplo quitaría este y solamente dejaría ese. Y aquí ya por ejemplo podríamos reutilizarlos acá en esta parte quizá. O al revés, quitar este, dejar solo este por ejemplo. Ahí. Copiamos. Y quizá aquí ya en el break sí me interesaría que fuera por ejemplo este más largo. Entonces puedo por ejemplo ponerlo así. Me reviso que el tema del transposition quede bien. Ok, perfecto. Y aquí ya podríamos ponerlo más largo, ¿cierto? Así. Por ejemplo, me gustaría que hubiera un efecto que reciba esta transición. Entonces voy a buscar algún efecto de estos sweep down. Lo voy a manipular un poco también. Por ejemplo, este podría funcionarnos bien. Lo voy a poner en otra pista de audio. Voy a bajarle bastante el volumen, al menos 25 dB. Y lo voy a estirar a que dure el doble.
También le voy a cambiar el modo bit a complex. Súper. Para que reciba, ¿cierto? Duplicamos. Y este mismo lo voy a utilizar al revés para pasar al mid, a lo que sería el mid break, ¿cierto? Ya voy a volver a utilizar luego estos de acá para poder pasarlos al drop. Podrían ser aquí. Y este mismo lo voy a duplicar acá. Podríamos quitar el bajo acá. Ok, ya más o menos va tomando un poquito más de presencia y forma toda la parte de los break y el drop, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente podemos reutilizar algunos de los efectos que tenemos. Podemos utilizar, por ejemplo, este para la transición de acá, sería ahí. Podemos utilizar este, por ejemplo, para la transición nuevamente de acá. Estos tres los podríamos volver a utilizar directamente aquí. Y ya nuevamente lo que podemos hacer es copiar toda esta sección de los efectos. Copiar, volver a ponerlo aquí. Ya tenemos nuevamente y aquí ya faltaría quizá poner más efectos. O cambiar estos que tenemos con automatizaciones o con lo que sea. Ya podemos ir haciendo cambios, ¿cierto? Entonces vamos a volver a agregar por ejemplo, esta sección de acá, copiar, voy a volver a ponerlo, en este caso sería aquí si no me equivoco, exacto. Claro. Acá también podríamos hacer una transición aparte del filtro que está aquí, entonces voy a volver a poner este efecto simplemente acá, junto con este podría ser, que se repitan. Y ya más o menos tenemos listo el tema de los efectos. Obviamente esto puede ser mucho más, ¿cierto? Podemos seguir agregando los que nosotros estimemos convenientes, aunque en lo personal a mí no me gusta tanto agregar tantísimos efectos, creo que es mejor mantenerlo en lo justo y necesario. Entonces, una de las cosas que sí he hecho en falta un poco el tema de un vocal, aunque no me quiero meter ya tanto en temas de composición, de algunas cosas que se me van ocurriendo mientras estoy haciendo la estructura, porque eso es bueno que cuando estamos ya haciendo la estructura se nos van ocurriendo cosas nuevas, se nos van ocurriendo nuevos elementos que podemos meter en el track, entonces eso es súper bueno. Pero más que nada, esos serían los tips que les quería mostrar con respecto a utilizar un track de referencia para poder saber cómo más o menos en dónde tienen que pasar las cosas, utilizar efectos de transición, utilizar sobre todo la técnica que es de contar los 32 compases para poder ir subdividiendo esos 32 compases y hacer que hayan arreglos o efectos justamente en esas transiciones. De esa manera mantenemos un track súper dinámico. Y nada, eso era todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Los invito a darle like al video, a compartirlo, comentar. Todo eso ayuda muchísimo a hacer crecer el canal. Bueno y nada, los invito nuevamente a que se suscriban, ya que me di cuenta que bastantes de las personas que ven los videos aún no están suscritas. Así que si les gusta el contenido y me quieren apoyar, esa es una súper buena forma. Y también que vayan a chequear mis redes sociales. Está mi Instagram, mi Facebook, SoundCloud, etcétera, donde tengo la mayoría de mi música ahí. Así que eso, nos vemos la próxima semana y hasta pronto.